Una producción original de Enfoque Audiovisual. Este capítulo es presentado por Don Jamón. Hola, ¿qué tal amigos del podcast del Divino? Estamos en un nuevo episodio y hoy la verdad que estamos muy contentos porque tenemos a un invitado muy especial. Un invitado que nos habían estado pidiendo en las redes sociales y que desde el primer minuto nos pusimos a buscar pues para que estuviera hoy con nosotros y por fin lo logramos luego de varios días de negociación. Llegamos a un acuerdo económico. José Luis Rogel Montalvo, mejor conocido como El Gallito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Toño, te agradezco a ti, al equipo de este espacio. La verdad es de que me da mucho gusto. La verdad me da mucho gusto. Primero saludarte, ¿no? Platicar, ya tenía mucho rato que no nos veíamos, platicamos por teléfono, pero sí, vernos y comentar, conocer a tu equipo de grandes cuates, buenas personas, muy amables. Y tu espacio que efectivamente se siente uno bien estando con amigos como tú. Gracias. Y agradecerte sobre todo que te acuerdes de mi persona y del trabajo que estuve haciendo ahí en Telever, 20 años en Telever, conduciendo ya en los últimos años, pues haciendo el personaje, ¿no? Que la verdad es que te catapultó, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. Digo, tú tenías una trayectoria como reportero muy interesante, muy destacada. La verdad, siempre fuiste muy creativo para hacer tus notas. Gracias. Yo recuerdo dos que ahora te las voy a comentar, que las tengo aquí en la mente. Pero además, cuando logras llegar a cuadro, le pones tu sello al noticiero, que siempre fue así, porque la gente a lo mejor no te conoce mucho, pero siempre fuiste una persona muy alegre, con mucha disposición, propositivo, y la verdad que a los que te conocemos no nos sorprendió tanto, pero a mucha gente sí le llamaba la atención, y llegó a ser un hitazo, ¿no? El noticiero, ¿no? Sí, la verdad es que tuvo muy buena aceptación, muy buen rating. Debo decir que como todo lo que hacemos, nosotros estamos, tú lo hiciste también a cuadro, pero atrás de nosotros, pues, hay mucha gente que también trabaja y ya el tema de la conducción, pues, es algo que se fue dando, ¿no? Porque primero empezamos, conduciendo noticieros en noticias formales, pues, por decirlo de esa forma. Y ya luego hubo la oportunidad de hacer el personaje y siempre me dieron luz verde, ¿no? Licenciado Ignacio Reina, estaba licenciado Pano también, que eran mis jefes, mis productores, los que estuvieron ahí en el espacio, ¿no? Quienes me dirigieron y se fue dando esa química entre todos nosotros, pero gracias al apoyo de ellos y bueno, también particularmente no puedo omitirla a la señora Marta Zabaleta, que ella, siendo jefa de provincia o de Televisa de provincia, ¿no? Sí. Bueno, ella viene, visita Veracruz, estábamos en Más que Noticias, un espacio, tú lo recordarás, sí, sabatino, estaba Emilio Cuevas, estaba Alfonso Rodríguez, David Barquero, había secciones y la productora Alicia Martínez, Luisa Galloso, Lorena, Lore, y de ahí, Lorena Costa, perdón, y teníamos una sección de quejas ciudadanas. Entonces, viene la señora Zabaleta y ella ve el noticiero, vio toda la programación en aquellos años de Telever, y entonces ella me propuso para un espacio de conducción que estaba en mente o lo traía trabajando, diseñando el licenciado Ignacio Reina Carrera. Entonces, esa visión que siempre tuvo él, ¿no? De crecimiento, de impulsar a la televisora, me propone la señora Zabaleta y el licenciado Reina para ese nuevo noticiero. Y un día estando ahí escribiendo notas, el licenciado Pano Rogelio me dice, oye, prepárate la orden de edición porque vas a conducir un noticiero. Y yo dije, charros, ¿no? Pues, ¿a qué horas, no? Todos los espacios estaban llenos. Pues empezábamos a las 6:30, Toño, no sé si te acuerdes. Sí. Ahí en Bolívar y de Asmirón, sí, ahí empezamos. Y
estuvo media hora. Primero era como un despegue del noticiero de aquel entonces de Tona, Tonatiuh y estaba Angélica Casani, me acuerdo que estaba también, ya tiene algunos ayeres, ¿no? Entonces, se quedó el noticiero, te digo, era como el arranque de la programación, y ya después empezó el rumor de, va a abrir el noticiero de 6 a 7, y va a empezar la programación a las 6, no, pues a lo mejor te quitan, no, pues a lo mejor se va el conductor, y bueno, yo dije, bueno, pues ya como experiencia, ¿no? Pero mi sorpresa fue mayor cuando me dicen, no, pues vas de 6 a 7, ¿no? Y entonces, empieza a surgir el bailar, el brincar, el decir las frases, esas frases que son de familia. Mi mamá, Sí. mi mamá tiene 78 años y me platicaba de las frases que decían mis tías abuelas, ¿no? O las madrinas de ella, de aquellas que decíamos los veracruzanos hace 1,000,000 de años, ¿no? Paso gallinero y compa y la parte paso gallinero, las gallinas malas me cacarearon el sombrero, ¿no? Que lo hacíamos en el noticiero y tal. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que decíamos, y sóplate ese huevo, Paula, y o sea, que era una expresión de asombro, ¿no? Entonces, eran expresiones muy veracruzanas de hace 30, 40 años que decían los tíos de mi mamá, los tíos abuelos, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, ese sóplate, ¿cómo es? sóplate ese huevo, Paula. Y eso es una expresión. Es una expresión. Como cuando te vas como dices, caray, ¿no? O la famosa de chispas, ¿no? Bueno, pues es sóplate ese huevo, Paula, ¿no? Y cuando era muy necio algún funcionario, ¿no? En el tema ya del Notigay decíamos, más necio que el pirrín de Rintintín, pues así lo decíamos, ¿no? Sí. Entonces, digo, y eran frases que le gustaba a la gente y siempre, ese es el tema, ¿no? Siempre me apoyaron los jefes, ¿no? Adelante, no había... Y una ocasión recuerdo que nos reúne para evaluar los programas del Liceo Reina, allá aquí en Lomas del Mar, y entra y estamos todos los titulares de noticieros, y nos dice, ¿no? A mí me tocaba el de las 6 a 7, ya yo caracterizaba al gallo, y entra y bueno, para mí muy agradable, dice, primer lugar el rating, el gallito, ¿no? 33 puntos de rating, ¿no? Increíble, ¿no? 33, entonces... Increíble por la hora. Por la hora, pero fíjate, vuelvo al punto, ¿no? La visión de licenciado Reina, porque la gente se levantaba a las 6 y ¿Sí? le gustaba, las sorpresas que le gustaba hasta a los niños. Ahora tengo alumnos en la universidad veracruzana, mi alma mater, en Facultad de Comunicación, donde estamos ahí impartiendo materia, y algunos me decían, profe, yo cuando era niño los veía, no, ya son muchachos, no, espérate, ya no les sigas, ¿no? Pero sí, vaya, a lo que me refiero es de que gustaba a la gente grande y a los niños, ¿no? Entonces esa parte donde, o en ese horario, quiero decir, donde la gente se alista para salir, ahí encajó el noticiero y era divertido. Había una estación de radio, a la fecha una estación de radio que cada minuto, cada 2, 3 minutos te va dando la hora. Yo lo hacía también, entonces la gente oía la hora, oía el cotorreo, la noticia a la veracruzana con esa pimienta, y esa pimienta, ese sabor, yo creo que eso fue lo que le gustó a la gente. Y hubo quien me dijo, eres el Joe de Lara de las noticias, ¿no? Entonces nos tocó trabajar con Joe de Lara. Claro. Entonces, en la época que anduvimos en la cámara, tú y yo, Toño, en Telever. Sí. Bueno, cuando fuimos compañeros, ¿no? Bueno, ya del helicóptero luego hablamos, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar, Pero bueno, en paz descanse Joe de Lara, un figurón de la comunicación. Yo, pues, dije, bueno, Joe de Lara es otra cosa, ¿no? Claro. Aparte, ¿no? Está en un lugar ya inmortal y siempre fue una gran figura, ¿no? Yo no llegué al tamaño de Joe de Lara, pero pues decían por el estilo que era ese tipo de conducción, ¿no? Muy sabrosa. Pues no sé si llegaste o no al nivel de Joe de Lara, pero sí impactaste muchísimo porque al día de hoy la gente te sigue recordando, nos lo pedían mucho en las redes sociales y eso es porque algo hiciste bien definitivamente. Yo creo, fíjate, que fue el hecho de poner a una persona veracruzana, de cepa quizá, sí. Que ocupaba, ahorita decías las frases de hace 30 años, quizá hiciste con eso un clic con la gente también, aunado
al desmadre que nos gusta a los veracruzanos, en un horario en el que te estás despertando y sí lo que requieres es energía. Sí. Y yo creo que eso lo hacías y lo hacías de maravilla, ¿no? A mí, yo recuerdo mucho que una vez estaba yo tomando un café en un trabajo que tenía, en una redacción, Sí. y me decían, cómo me reí hoy en la mañana con el gallito, ¿no? Y yo escuché y dije, quién sabe qué será, ¿no? Después volví a escuchar otro comentario y dije, bueno, ¿qué es eso? Ujú. Yo no sabía. Y cuando lo vi, me impactó porque, digo, yo ya te conocía, Sí. éramos buenos, siempre hemos sido buenos cuates. Sí, así es. Y dije, oye, qué padre, la verdad, ¿no? Ya después me enteré de los números que traías de rating y digo, eso no es cualquier cosa, ¿no? La verdad, eso es un trabajo, muy, muy importante y cómo lograste impactar en la gente, ¿no? Eso es maravilloso, la verdad. Sí, resultó, la verdad es de que nos fue muy bien el tema del noticiero. Bueno, era, te digo, un trabajo de equipo, ¿no? Del propio editor, de la dirección de cámaras. Se hacía muy, muy ameno, muy dinámico. A mí me gustaba mucho, me divertía. Yo creo que a los compañeros camarógrafos también cotorreábamos, siempre en el contexto de la noticia, ¿no? De lo que es un informativo, ¿no? Pero era muy relajado, a mí me divertía mucho, bailaba, los muchachos del estudio, también se divertían, ¿no? Entonces todas esas cosas y esos temas, ese estilo gustó. Llegó el momento en que, te decía en ese momento, 33 puntos y luego fueron 40, nos dijo el director. Entonces 40 puntos, no, pues sí, Es mucho. son muy buenos. La verdad, sí. Son muy buenos. Ya luego bajó un poquito, ¿no? Después bajó, pero sí llegamos a tener 40 puntos. Y digo, la satisfacción es de que Y más que a ti sí te tocó competir ya un poco más con las redes sociales. ya estábamos en la época de redes. Es un mérito aparte. Sí, ya estamos en la época de redes, sí, ya tenemos muchos mensajes que nos mandaban, pero en el tema del el alcance que teníamos, nosotros me acuerdo que estuvimos en el Sureste B. ¿Te acuerdas ese proyecto Ajá, que propuso muy acertadamente el licenciado Reina? Y lo que ocurre ahí es de que el noticiero de las 6 estuvo en vivo, transmitiéndose, recién arrancó el Sureste B, estuvo Veracruz, Tabasco, Península de Yucatán, o sea, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. O sea, también te veías ahí. Ahí nos veían a las 6 de la mañana. Entonces, Imagínate. sí, no. Incluso yo conocí gente, compañeros egresados de la FACICO, que trabajando en hotelería en Quintana Roo me decían, oye, aquí tú estás conduciendo un noticiero. Le digo, sí. Dice, es que aquí te he visto que estás en televisión o en mismo Yucatán. Algunas personas me decían, oye, en Yucatán te vemos, nos gusta en las redes. Entonces era muy, se sentía uno muy bien. No, ¿cómo no? Se Imagínate. sentía uno muy bien porque era un trabajo que estaba dando resultados, la verdad. Oye, Rogel, una pregunta. El noticiero inició y tú ibas de traje. Sí. Primero. Sí, a tu Formal, ¿no? Sí, no, yo iba a dar las noticias. ¿Cómo se fue? ¿Cómo llegamos A esto. A esto? ¿En qué momento llegamos a esto? Pasó. ¿En qué momento de comer? O saliste del huevo, ¿no? No, es que yo cuando decían del gallito, a mí me tocó verlo y me tocó verte con traje normal todavía. Sí, bailabas y eso, Sí. pero con traje normal. Sí. Y ya después un día, estando desayunando en un restaurante aquí en Veracruz, ahí te vi, Sí. ya caracterizado, dije, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? Fíjate que a mí un día en la conducción, bueno, ya bailábamos, lo que tú dices, me acuerdo que Andrés García, ¿te acuerdas de Andrés García? El cabrón, compañero, amigo, ya jubilado desde Telever, bueno, pues yo bailaba y él salía conmigo, hasta traía una cámara de noticias, sacaba la cámara del locker de los muchachos y de compañeros y cargaba la cámara y se iba conmigo bailando atrás, un ratito, nada más tantito, y ya se regresaba a la cámara del estudio. Y me acuerdo que un día Alejandro Aburto, amigo y compañero de 20 años ahí en el canal, Alejandro Aburto Pinzón, camarógrafo, bueno, pues él lleva
un sombrero de una fiesta. Entonces el sombrero tenía unos ojos y a mí se me ocurre, oye, le voy a poner un pico y como un gallo, ¿no? Y la cola y la cresta, ¿no? Parecido a este, que no es el que sacaba yo. Sí, este salía, pero muy poco en noticias. Entonces, lo empecé a caracterizar. Una amistad de mi esposa, hacía costura y todo, Sí. y y ya lo vemos, oye, se ve chido, ¿no? Se ve padre. Pum, me lo puse. Pues no me dijeron nada, ¿no? En el canal. O sea, yo pensé, O sea, tú le preguntaste. no, había contenido que sí lo checaba Rogelio, ¿no? Pero ya en el tema de hacer locuras, es lo que te digo, que me dieron mucha luz verde, ¿no? O sea, no, pues hazlo si quieres, ¿no? Sí, igual y me decía, pues hazlo y hay que te corran, ¿no? Le decía Pano, ¿no? Pero nunca, afortunadamente, te digo, me apoyaba él, me apoyaba el licenciado Reina, y entonces había luz verde para ese tipo de rutinas, ¿no? Del sombrero, de bailar, poníamos salsa al principio, bailábamos el punta talón, pompita y alita, ¿no? Con Pamela Marrón y estaba Miguel Valdés, y que yo siempre le decía, oye, Mikey, las pompas las dejaste en el otro pantalón, no sabía si iba para adelante o para atrás, ¿no? Que lo habían hecho sin instructivo, bueno, ahí lo vacilaba yo, ¿no? Pero era muy divertido y siempre me dieron luz verde, siempre. Entonces, para ese tipo de rutinas, y Pamela nos ayudaba. Antes estuvo otra compañera, que hacía deportes, no me acuerdo el nombre de ella, y también vacilábamos con ella, bailábamos. Tiani Castillo será. ¿Quién? Perdón, dije. Tiani Castillo. Tiani, perdón, sí, Tiani, exactamente, Tiani, sí. Bueno, pues con ella hacíamos las rutinas con Tiani, compañera, sí, muy buena persona, muy amable. El saco, la corbata. No, también. esto ya vino después, ya el saco y la corbata ya vino después. Este es el original que usaba yo cuando cabía yo, ahorita ya en la toma del amigo no sale la barriga, pero no, ya ni cierra, ¿no? Ya me sirve más para ampallar que para conducir un noticiero, ¿no? Oye, no, pues, digo, fíjate cómo se fue formando, ¿no? Sí. Cómo vas armando un proyecto y va, acondicionándose, ¿no? Va madurando, ¿no? Va madurando. Fíjate que aquí hay un detalle padre, ¿no? Porque la frase de antes que le cante el gallo, Ajá. me acuerdo que cuando estaba empezando el noticiero, mi amigo Ramiro Gómez Erazo, el famoso del estado del clima, el de la doñita, el que lave, hoy no lave los choninos, doñita, ¿no? Decía él. Él, me acuerdo que le platico, muy buen amigo mío, digo, oye, antes de que le cante el gallo, ¿no? Entonces él me dice, antes que le cante el gallo. Y entonces él me dicta la línea, ¿no? Yo la llevaba y él me dicta, y ahí se quedó de antes que le cante el gallo. Ya lo demás ya fueron cosas ahí de que van saliendo a veces el venga y... Fíjate que ahorita que mencionabas a Ramiro Gómez, yo una vez platicando con él, Sí. de igual forma, Sí. le dije, ¿sabes qué? Tú siempre hablas de la línea de vaguada y nadie sabe qué es esa madre, o sea, realmente, ¿no? O sea, no, que la línea de vaguada, sí, esa madre, ¿qué es, cabrón? O sea, tú di si va a llover o no, cabrón. O sea, ¿puedo salir con paraguas o no, güey? Sí, Es lo que tú tienes que decir. Exprésate más, llégale a la gente que nos está viendo. Sí. Y yo vi que después él empezó a decir el doñita. Sí. Y empezó a impactar. No, también sí, la gente. y la gente lo recuerda mucho por esas frases. Claro. Lo recordaba mucho en el momento en que estábamos ahí haciendo equipo, por las frases, ¿no? Y ocurrió otra cosa, por ejemplo, en el noticiero, cuando estuvo Isidro Cano, el maestro Isidro Cano, figura de la Protección Civil, una voz autorizada, ¿no? Claro. En el estado y en todo el país y el mundo. Bueno, pues don Isidro Cano, muy serio siempre, ¿no? Y entonces a veces, yo por ejemplo, es muy amigo mío también, Sí. Isidro Cano, y me acuerdo que le decía yo, el maestro Isidro Cano, muy agradecido como Pedro Vargas, ¿no? Entonces, vaya, era un entendido, y la gente a veces me preguntaba, oiga, y el muy agradecido, no, maestro Isidro Cano, por favor. Pero era parte de la misma rutina que se hacía, ¿no? En el programa. Sí, la verdad que sí. Y luego, Rogel, cuando estás en lo más alto de la cumbre, cuando estás en tu prime, en el medio,
Desaparece el noticiero. Desapareció. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? O sea, había muchos rumores, la televisora tampoco nunca comentó o dio una parte oficial, que me parecía que también hubiera sido importante. Se sabía que tú habías tenido un problema de salud. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se acabó el noticiero? Fue un tema de salud. Fíjate que estando en la conducción, en octubre del 2021, sufrí ahí, trabajando ahí, haciendo la rutina de todos los días, un problema de una trombosis en la pierna derecha, afortunadamente superficial. Y me acuerdo que ese día, sentí el dolor muy fuerte en la pantorrilla de la pierna derecha. Yo no me podía mover, ¿no? Entonces todavía me acuerdo que pensé, pues me voy a tomar un paracetamol, no, un ibuprofeno, y con eso ya vengo mañana. Todavía pensando, le hablé al director del noticiero, Berto Filobello, hablé con Carolina Ocampo, Sí. y les comenté, ¿no? Y los dos amablemente, como siempre, me trataron, pues retírate. Y yo me acuerdo que Ramón Pacheco, ya jubilado, gran amigo, compañero de nosotros, también trabajaste con Ramón. Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Con los dos? Con Chucho y con Ramón Pacheco, grandes amigos, grandes camarógrafos, Sí. también maestros de la lente los dos. Bueno, pues me acuerdo que él se ofreció, me ayudó a salir hasta el estacionamiento. Yo no podía moverme casi, ¿no? Y ya con duras penas llegué a casa de ustedes, tu casa de ustedes, y ahí mi esposa me llevó al hospital y ahí ya me internaron. Ahí ya no salí, y ya lo que siguió después fue un tratamiento de 5 meses en terapia, en rehabilitación. ¿No te operaron? No, afortunadamente, no fue superficial, afortunadamente, pero tuve que estar en tratamiento médico 5 meses. Entonces, mucha gente me mandaba saludos por las redes. Sí me logré comunicar con muchos de ellos y agradecerles. Y el propio director, el licenciado Reina, se comunicó conmigo también para preguntar por mi estado de salud, mis compañeros, todos. Y hubo muchos gestos de cariño hacia mi persona, ¿no? De preocupación. Entonces, pues todo eso me ayudó para seguir adelante. Ya lo que pasó después es que por indicación médica ya no regresé a trabajar en el mismo ritmo de trabajo para poder descansar ya y dedicarme a otras, descansar entre comillas, ¿no? Seguir trabajando en educación y bueno, ya el tema de la conducción en ese nivel y en reportear, salir a la calle, aparte de conducir, hacíamos el trabajo me tocaba salir a trabajar a la calle, reportear, andar en las notas, regresar, escribir las notas, luego escribir el noticiero, la orden de edición para dejarlo al compañero editor y ya él armaba, ¿no? Para el otro día, pero sí era una rutina, tú lo sabes, Toño, empezábamos temprano, a las 6 al aire, entramos a las 5:30, poquito antes de las 6, ¿no? Y ya hasta la hora que terminaras, ¿no? Sí. De 3, 4 de la tarde, 5, a veces era en la tarde, noche, y andaba yo ahí, veía yo a Eloísa, veía al Rogelio Pano, veía yo a Emilio Cuevas, los que estaban ya en la tarde, noche, ¿no? A Miguel Valdés en Pura Pasión, a La Burdeda, a Fito, o sea, todos. Y al otro día entraba yo a las 6 de la mañana al aire. Lloviera, tronaba, relampagueara, tormenta. Tienes que llegar, ¿qué? 5:30. Sí, poquito antes de las 6. O sea, yo llegaba 20 cuarto para las 6 para entrar 10 minutos antes. Esa era la indicación, ¿no? Que nos daba el ingeniero Edgar Martínez, y había que estar ahí a esa hora, ¿no? Entonces manejar era estresante, ¿no? Llegó un momento en que ya tú que trabajaste televisión profesional, el estrés, estar siempre ahí. Oye, pero te voy a decir una cosa, en mi opinión, ¿no? Sí. Yo siempre, dice mi esposa, hoy tengo este espacio, gracias a Dios, y es un hobby, sí. También me sirve mucho para poder encontrarme con los amigos. Sí, gracias. Pero también es una especie, un chip que tengo aquí en la cabeza, del que no puedo dejar
de opinar sobre un tema No. y querer salir a cuadro, Claro, que una luz, de que una lámpara me ilumine. Sí, el rostro. claro, O sea, claro. o sea, Una lente te encuadre, te enfoca. ¿cómo tomar una decisión de decir, cuando estás en tu prime, decir, pues ya no voy a regresar al noticiero? O sea, me lo estás diciendo muy tranquilo, pero, o sea, ¿es en serio? No, mira, siempre es difícil, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo mucho de Julio Jácome. Sí. Bueno, Julio Jácome, también una figura de la comunicación en el tema de los deportes, ¿no? Sí. Y él, me acuerdo que platicando alguna ocasión, con su señora me decía que le costó mucho trabajo, ¿no? Sí, claro. Y a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo, pero pues son ciclos. Al final estás con la familia te sostiene, te impulsa, te dice lo que sigue, ¿no? Están los hijos, ¿no? La familia. Entonces dice uno, bueno, pues lo que sigue y lo primero es la salud. Entonces yo, en temas de salud siempre lo he priorizado. Digo, no, lo primero, decía Ramón Pacheco, primero lo primero. Y entonces había que dar el siguiente paso. Ya no había otra para estar tranquilo en temas de salud. Ya lo demás se podía ir campechaneando. Y no regresaste ni siquiera a hacer, no sé, un noticiero de No, despedida. fíjate, nada. No, ya. Yo renuncié a la empresa. Me acuerdo que llegué en marzo con mi alta médica, que me dieron el seguro social, y abajo de la alta médica venía la renuncia. Y ya la recibió la contadora Mari, y en un tema personal dije, hasta aquí, Mari. Y ya me dijo ella, ¿por qué? Le digo, por salud, Mari. Yo me voy ya. A mí, ¿No te intentaron convencer o sí? fíjate que me dijeron, ¿y por qué? O sea, directamente no habló nadie conmigo, ¿eh? Nadie habló conmigo. De los jefes, nadie. Pero escuché cuando comentaron con Mari, con la contadora, ¿no? Mari, pues se va Rogel, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Y a mí ya me habían dicho desde antes que ya mi lugar estaba ahí, ¿no? Para cuando estés listo, adelante. ¿No? Incluso una ocasión me habló... Mientras tú estuviste, ¿el noticiero se quitó? Lo tuvo la Burdett y Mike. Ellos hicieron ellos cargo. hicieron el Notigallo. Ya me imagino, decía de madre que a ver. Bueno, me imagino que sí. Ya los conoces, ¿no? Sí, me imagino que sí. E incluso una ocasión me entrevistaron, ¿no? Amablemente me hablaron a casa tuya de ustedes. Ok. Y por telefónica fue la entrevista y ahí me comentaron, te esperamos, Rogel, este es tu espacio. Yo estaba que sí, pero ya luego en la tranquilidad de pensar las cosas y dar el siguiente paso, ya decidí no regresar. Pero fue por un tema de ¿Sí creíste que de quizá si regresabas podías llegar a... podría a lo mejor, tal vez, yo no estaba al 100, Toño. Es una lesión, incluso me comentaban los doctores, pues más valdría que te hubieras fracturado porque el músculo, el hueso solda diferente, ¿no? Y el músculo no queda bien, ¿no? Entonces la trombosis te llega a afectar. Yo estoy caminando, ya hice mucha terapia para caminar, con mi doctora, en un tema de atención particular, en el IMSS que me atendieron maravillosamente también, con las terapias y todo, pero yo tenía que seguir recuperándome. O sea, fueron 5 meses en los que estuve prácticamente en casa tuya con el pie levantado, o sea, la pierna levantada. Yo no, me acuerdo que estábamos en la pandemia, ¿no? Fue en el 2000, en pospandemia, perdón, y ahí me echaba yo las clases de mi hijo en línea, ¿no? Ahí cursé de nuevo segundo año de primaria, ¿no? Con él, ¿no? Haciéndolo, porque ahí me la pasaba yo, ahí en casa tuya, donde yo me sentaba no nacía pasto, decía mi abuelita. Ahí me sentaba yo desde la mañana hasta en la noche, ahí comía, ahí todo, desayunaba, comía. Me atendía a mi esposa, es la que me ha ayudado siempre para salir de todas estas, ¿no? Siempre. Entonces, pues ya la salud la prioriza uno, Toño, dice uno, ¿para qué regreso otra vez a arriesgarme, la verdad? Entonces... ¿Y buscaste la parte académica? En la academia, la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana,
donde siempre mis maestras me han ayudado y me han apoyado mucho, me han apoyado mucho. Y Entonces, ahora das clases ahí. ahí estoy dando materia, ahí estoy. Muy contento, muy contento. ¿Ya cuánto tiempo llevas ahí? Ahí en la UB, 19 años. Es No, padre no. enseñarle, ¿no? A los chavos. Sí, como no, ya es la parte en la que nos toca, ¿no? Ya a lo mejor no son los términos correctos, pero tratamos de lo que aprendimos, Sí. compartirlo en la experiencia con los muchachos. No hay mucho tema de literatura, de texto, ¿no? Que también abona, sirve y mucho. Y la parte práctica que es lo que me toca hacer en talleres de televisión, trabajar con ellos. Ahí en Fascico hay grandes comunicadores, maestros, doctores, maestras, doctores, doctoras en comunicación, muchos de ellos también compañeros del medio. Ahí cuando trabajé en el canal, cuando estuve en la radio reporteando, conduciendo, ahí los veía yo en las empresas. Antes de estar en Telever estuve en radio trabajando también en empresas, haciendo conducción y todo, y ahí conocí a algunos de ellos y luego me los encontré en Telever y hemos hecho amistad y ahí están en la academia grandes comunicadores, grandes periodistas también. Oye, de redes sociales, sí manejas, porque yo vi que tenías una de Facebook, ¿no? Tengo el personal y la fanpage y un canal de YouTube, Ok. Gallito Rogel. Ah, ¿y sí lo manejas? Sí. Fíjate que poco, Toño, también obedece a los tiempos, Sí. He hecho algo con mi hijo que tiene la vena el gusto también de hacer, sí, yo creo que no lo hurtó, lo heredó, decía mi abuelita. Entonces, también tiene mucho de redes sociales y es chico de edad, pero ya están en la onda digital los niños, tú lo sabes, ¿no? Nacen con Con eso. tus hijos, sí, también, ¿no? Entonces, ahí orientándolo, ayudándolo y hacemos algunas piececitas de vez en cuando. Órale. Ahí hacemos algo, sí. Ah, pues es bueno, ¿no? Sí, Sí, estar ahí con ellos y al pendiente y al cuidado, Toño. No, y también por las redes sociales puedes interactuar con mucha gente. Mira que hay gente que te Sí. sigue recordando al día de hoy. Siempre, y lo mencionamos al principio, ha sido muy creativo. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando no estaba el Gallito, que eras reportero de noticias, me acuerdo mucho y tengo grabado 2 notas. Una, cuando llevaste un pastel o unos mariachis a un bache. Fue un pastel, Un pastel. A un bache. Sí. Que el bache tenía 1 año. Sí. Entonces le hicimos la velita y le cantamos las mañanitas Cantaron las mañanitas. con los vecinos y todo, sí. O sea, era algo espectacular. Y tengo otra del burro Ramón. Del burro, sí, de un burro. Que se perdió un burro y la nota la inicia diciendo, se perdió un burro que tiene una riata Sí. de 7 metros. Sí. Y todo el mundo se quedaba así, pero él tenía una riata colgada. Donde el Bueno, dueño lo había amarrado y se desató y se fue. O lo desataron, ¿no? Porque el burro, ¿cómo se va a desatar? me acuerdo mucho que estábamos para entrar en Pura Pasión y estaba el noticiero. Y ya para cerrar el noticiero dice Rogelio Pano, se perdió un burro en la zona conurbada. Sí. Y cuando tú dices, se perdió el burro, y Rogelio estaba escribiendo algo y dice, no, traía una riata de 7 metros. Rogelio voltea y dice, ¿cómo? Nosotros no parábamos de reír y me acuerdo que le dimos seguimiento en Pura Pasión porque incluso el burro apareció. Sí apareció, es lo que te iba a decir. Apareció, era de un señor, bueno, que tenía su carreta y su negocio, no me acuerdo de qué, pero apareció el burrito, sí, apareció después. Imagínate. Sí, cierto, y se llamaba Ramón, ¿verdad? Se llamaba Ramón. Sí, cierto. Me acuerdo perfectamente. Sí, cierto. O sea, ¿cómo tenías ese feeling, ¿no? De agarrar este tipo de detalles y hacerlos no tan que sí eran, ¿no? Era el enfoque, ¿no? O sea, repito, ¿no? Insisto en ese tema de a la veracruzana, ¿no? Nosotros siempre, los veracruzanos, Claro. ¿no? Siempre vemos los temas o la realidad con un enfoque diferente al que lo ve el resto del país, ¿no? Recuerdo que alguna ocasión me comentaron, decían que en Monterrey, cuando cambiaron el wall, le pusieron el muro, ¿no? De video atrás y todo, que llegaron de México a hacer los cambios de escenografía, Toño, ¿no te acuerdas? Sí, Llegaban, hacían el Nacional, llegaba y cambiaba la escenografía. Bueno, entonces comentaron en Monterrey, me dijeron, en Monterrey decían, no, eso es mucho set para el conductor de las 6, ¿no? Es mucho set para ese conductor.
y al poco sale el rating de 33 puntos y luego de 40. Entonces ya luego le decía yo, ajúa, ¿no? Decía yo, como para decirles, no, que no tronaba pistolita, ¿no? Digo, a lo mejor sangradamente, uno debe trabajar en silencio, ¿no? Siempre. Claro. Y entonces todos trabajábamos y llegábamos, hacíamos el noticiero, nos divertíamos todos. Me acuerdo que los muchachos sacaban un pollo, ¿no? Que llevaba, de todas las cosas que llevaba, esa había una caja atrás del set, no se veía, ¿no? Pues ahí estaban un montón de cosas y me llevaban ellos también. Hubo gente del auditorio que llevó cosas. Toño, un compañero de máster, me llevó unas gallinitas que eran de su nieto y, o sea, la gente, Aburto me llevó luego un gallito que era el gallito Leo, que era de su nieto. En fin, o sea, el propio sombrero, había muchas cosas que se hacían para ese propósito y no, la verdad es que la pasábamos muy bien. ¿Sí extrañas? Pues fíjate que sí, se extraña a veces te detienes un momento y te extrañas eso, ese ambiente. Y efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Siempre el punto de vista, periodístico, informativo, ¿no? Siempre traes ese gusanito, ¿no? Ver las noticias. Yo siempre escucho mi radiodifusora de cabecera, la XEU, siempre la escucho. A lo mejor ya metí un gol aquí en tu espacio, no, pero yo también escucho desde que amanece hasta que anochece prácticamente a los compañeros de XEU. Muchos de ellos trabajamos, ¿no? Cada quien en su medio, en los eventos, etcétera, ¿no? Entonces es la de cabecera. A veces escucho Radio Fórmula, a Joaquín, o escucho a veces el de Pepe, no, escucho a Pepe Cárdenas también. A veces oigo un poquito de Fórmula Financiera. O sea, me gusta escuchar noticias para escuchar qué temas son, ¿no? Los que están, Rafael Cardona, comentaristas. O sea, siempre me gusta. Y luego lo que hacíamos nosotros, volviendo al tema, es llevarlo al tema del Notigallo, ¿no? A la jarocha, a la veracruzana, ¿no? Y las notas eran también en ese sentido, ¿no? Ver el enfoque informativo, pero chusco, ¿no? Sí, viéndole la parte graciosa, ¿no? Sí, el sentido humorístico, ¿no? A veces el doble sentido. todo el doble sentido. A veces puede doler más lo irónico, lo satírico. Sí. Puede causar más efecto, ¿no? O más daño, tal vez, diciéndolo de esa forma, tal vez malamente, que una nota formal, ¿no? O seria, ¿no? No, La burla, la sátira, ¿no? A la autoridad a veces los puede irritar más, ¿no? Que una nota normal, ¿no? No, sí, claro, puede ser, desde luego. Oye, Rogel, ¿y tú arrancaste en Televisa en el 2001? 2001. Ahí tú inicias, ¿cómo? ¿Quién te hablan? Fíjate que yo trabajaba en la XETF La Jarocha. Ajá, que era una estación de radio. Estación de radio de la familia Rodríguez. Ok. Entonces ahí entro a trabajar y empiezo a conducir. La estación la compra Radio Fórmula y Radio Fórmula me quita de la conducción. Ajá. Y por el tema de que se vuelve solamente una repetidora. Entonces me quedo de operador de audio, nada más. Y si no mal recuerdo, dábamos la hora nosotros. Ahí para entrar a XETF, la persona que veía el tema del mantenimiento de la estación era mi tío, el ingeniero Leopoldo Altamirano, paz descanse. Y me presenta con los dueños, hago una prueba. Yo ya había trabajado en XEU, trabajé en Grupo Pasos, estuve ahí en noticias con la licenciada Zabaleta. En ese tiempo estaba Hugo Gallardo, estaba Betty Zabaleta, Pati García, Carlos Naún, Eduardo Franco. Claro. En deportes estaba Andrés Salomón, en información policíaca. Éramos un equipo ahí. Entonces aprendí. Ahí aprendías, ¿no? Entonces aprendí ahí Pablo Hernández Santana de operador. Y en esos meses aprendí y después viene La Jarocha. Y luego, cuando la absorbe Radio Fórmula, un día el operador que estaba conmigo de audio estudiaba en ese tiempo en la universidad, era Luis Moreno. Ah, ¿cómo no? Bueno, todos lo conocemos a Luis Moreno. Sí. Bueno, y entonces él me dice, oye, fíjate que la maestra Lucy Salcedo, que sigue en Telever, Lucy Salcedo, académica también de la FACICO V, de la Universidad Veracruzana,
Oye, maestra. Pues entonces ella le dice al grupo de Luis Moreno, hay un casting en Telever para lector de noticias. Y me dijo Luis a mí, oye, hay un casting para lector de Telever de noticias. Oye, pues, ¿qué días son? No, pues tal. Oye, pues voy a ir, pues, ve, yo voy a ir el mismo día, pues vamos. Y ahí vamos en comparsa los dos. Me acuerdo que llegamos, me enteré que hicimos nosotros ese día, fueron 3 grupos, o sea, 3 castings. Ok. Y fuimos, por nosotros éramos como 20 o 30, entre muchachos, había unos compañeros reporteros, los ubico algunos de ellos, reporteras también, compañeras, y empezamos en el casting, y al final quedamos 6, 3 varones y 3 mujeres. Entre los varones quedó un compañero de un periódico estatal, Luis Moreno, y quedó tu servidor. En el casting final y 3 compañeras reporteras. Okay. Y al final me acuerdo que hicimos el casting y estaba yo allá en la cabina de la TF conduciendo y me habla mi mamá a la cabina y dice, oye, habló la licenciada Luz Ginas, ¿te acuerdas? Todos nos acordamos de Luchillinas, ¿no? Sí. Gran persona, gran compañera y mejor persona, gran persona. Y que te presentes con el licenciado Pano. Mañana, pues ya enseguida hablé con mi delegado sindical y le digo, oiga, necesito un permiso para ir. Y ahí voy a Telever. Y me dijo el licenciado Pano, me recibió y me dice, pues no hay para lector de noticias, pero hay camarógrafo. ¿Te interesa? Sí, en ese momento le dije sí. Y le habla Duverger, que estaba en ese, Yves Duverger. Sí, cómo no. El famoso Yves Duverger, el del flash informativo, el de esté pendiente, decía, ¿no? Entonces, le habla Duverger, oye Duverger, ¿qué prestaciones tienen los camarógrafos? No, pues esto y esto, y ganamos tanto. Pues ahí está, ¿te interesa? Sí. Perfecto, entonces, para que firmes. ¿Sabes? Y al otro día, renuncié. Y al otro día o la semana, entré a trabajar, y firmé y entré a trabajar mi contrato. Y yo ya había trabajado de fotógrafo, Toño. Uh-huh. Ya había hecho fotografía con Sergio Naranjo, compañero de la Facultad de Comunicación, y él trabajaba en periódicos también. Y él me enseñó a usar la cámara fotográfica. Nosotros pasteleábamos, siendo estudiantes, íbamos a tomar fotos a eventos y ahí aprendí el uso del diafragma, el flash, Sí. todo el encuadre, todo me enseñó. Y Pepe Olivares, también un reportero, compañero periodista también de muchos años. Y entonces me enseñan ellos y yo ya tenía una idea del diafragma, del encuadre, el enfoque, ¿no? Y ahí aprendí, y mi primera lección fue con Ramón Pacheco. Con ellos salí, con él y con Araceli Baizabal el primer día, y me fui a trabajar. Y ya después de un periodo de prueba, de 15 días, un mes, me parece, firmé ya contrato en Telever en el 2001. Sí. Pero sí, y fue por el casting. Y no te quedaste con eso, porque yo recuerdo que con la cámara hacías también reportajes. Bueno, sí, ya. Incluso a mí también me tocó Camarear. y pues el micrófono. Nos tocaba a los nuevos hacer el mérito, ¿no? Había que llegar y ya me acuerdo que en los fines de semana había 2 días de guardia, el sábado y el domingo. Entonces empecé yo trabajando el sábado. Me dejaban solo y yo reporteaba, camareaba, hacía la guardia nocturna que hacía Álvaro Vázquez, ¿te acuerdas? Sí, Legendario sí. Álvaro Vázquez, vaya, gran camarógrafo reportero. Y ahí el sábado. Y ya luego entré a chambear con los campeones el domingo, porque los campeones eran los que preparaban el noticiero para el lunes que habría, ¿no? Ajá. Entonces en ese tiempo la guardia la hacía, yo empecé camareando con Alfonso Rodríguez, con Poncho Rodríguez. No. Sí, Tú sabes. Bueno, todos sabemos Poncho Rodríguez. Sí. Bueno, entonces con él estaba Tonatiu Pola, Chucho Pacheco, Paco Martínez, Felipe Zamudio, el Pipo Zamudio. Era un equipazo. Un equipazo. La verdad tenía puro grandes ligas. Hugo Gallardo, Hugo Gallardo, imagínate. Alejandro Aburto, Alex Ramírez, o sea, grandes maestros. Me acuerdo, en el tema de lo que hacía el equipo de noticias de Rogelio Pano en ese tiempo, había mucha gente de calidad. Yo me siento, fíjate, privilegiado, porque yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar y convivir con ustedes, y me tocó incluso tener que redactar muchas veces junto a ustedes. Sí.
Y yo me acuerdo que me sentaba en la computadora y me daba hasta pena, ¿no? Porque yo decía, voy a poner y este güey va a ver lo que estoy poniendo y a lo mejor me va a decir, o sea, ¿qué estás haciendo? Escribes, ¿no? ¿Qué estás escribiendo? Entonces me daba pena al principio, me ponía hasta nervioso. O a veces esperaba que se fueran a comer para sentarme a escribir, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, yo fui afortunado de poder estar con ustedes, que traían una escuela, increíble, y les pude aprender también muchísimo. Pues es que fíjate que ahí, ya en el tema que tú estás comentando, el licenciado Pano nos dejó, siempre nos dio luz verde, y ese es un gran mérito que tenía él. Nos dejaba trabajar, o sea, nos dejaba crear, nos dejaba proponer, ¿no? Sí. Entonces, a mí en lo particular, siempre me apoyó en el tema incluso de estar trabajando y salir temprano para irme a dar mis clases, ¿no? En Fasico, mi alma mater, Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces yo corría, pero él me apoyaba. Y en el tema de dejar a los reporteros trabajar, también creo que fue un gran acierto. Pedro Morales también, los corresponsales, estaba Gaspar Frías, de gran trayectoria en la cuenca, Bueno. Carlos Katz, algunos se me puede escapar por ahí. Gallo, ¿cómo se llama? Misael Hernández, estaba Zenén Domínguez, Sí. o sea, en la época en que, y aquí en Veracruz, Hugo tenía ya una gran trayectoria en radio, por ejemplo, Sí. ¿no? En Radio Tonatiu conducía radio, Víctor Medina hacía muchas notas de contenido social impactantes, o sea, yo aprendí también con él. Yo al principio me iba yo a hacer reportajes, me acuerdo que fuimos a hacer uno de exorcismos a Puente Jula, ¿no? Una vez nos fuimos a hacer, siendo camarógrafo, hicimos uno de migrantes, entonces nos fuimos al sur de Veracruz un fin de semana y grabamos migrantes arriba del tren. El tren, ¿o no? O sea, todo ese tema, andar con el grupo Beta en la madrugada en las vías, es algo que al tiempo le agradezco a Víctor, que me jaló y me tuvo confianza para todos esos trabajos que hice con él, y ahí aprendí con él, ¿no? Ahí Te deja una enseñanza importantísima, ¿no? Y la vivencia, sobre todo. Sí, y en la nota de información general o política, pues Tonatiu, Alfonso Rodríguez, Paco Martínez, ¿no? En deportes, Julio Jácome, de gran trayectoria, Pancho, de gran trayectoria, o sea, gente que tenía, y los maestros camarógrafos, todos, todos eran muy buenos, Manuel Pichardo, Alex Ramírez. Yo me acuerdo que Alex Ramírez, ya en los últimos meses que estuve trabajando antes La perla. la perla negra, bueno, antes del siniestro que tuve, de la lesión, pues, se aventaba unos encuadres que yo decía, oye, Víctor está en Nueva York, ¿no? Porque hacía unos encuadres acá en Boca del Río, no digo de qué lugares, porque eran edificios de hoteles, ¿no? Pero buenísimos, ¿no? Pinzón, Aburto, buenísimo. No, había Los Pacheco. Muy bueno. O sea, había gente muy, muy, muy experimentada y muy buena, ¿no? Y no nos rajábamos. Sí. Íbamos a todas, porque... Oye, y ahorita que dices, no nos rajábamos, íbamos a todas. Yo como me acuerdo, y la otra vez que platicábamos por teléfono, lo recordábamos. Un helicóptero, la del helicóptero, la vamos a platicar, porque un día estaba yo solo en la tarde. De esas que nos pasaban a veces, ¿no? A ver, vente para acá porque hay esto, ¿no? Y en eso entra Rogelio a la oficina y me dice, hay un camarógrafo. Le digo, no, ya se fueron, estoy solo. Me dice, pues agarra una cámara y te vas al aeropuerto porque hay que grabar algo, ¿no? Le digo, pues, y es en un helicóptero, sí, te vas a subir al helicóptero y vas a andar en la ciudad. Y yo dije, pues, como experiencia está a todo dar, ¿no? Pues voy. Y me acuerdo que fui al aeropuerto, me subieron al helicóptero, me dijeron, te tienes que amarrar aquí, la cámara va a ir acá. Te explicaban todo. Explicaron, y yo, ok, ya estaba yo listo, cuando de pronto, llegas tú, y En el aeropuerto ya. al aeropuerto, y me dices, oye, pues a mí me mandó Pano. Le digo, pues a mí también, pero al final del día le digo, pues tú eres más responsable de noticias, ¿no? noticias que yo, entonces, pues con permisito, y me bajé del helicóptero, y te dije, Dios te bendiga, nos vemos en el canal. Y casi no llego, Y ¿no? casi no llegas, ¿no? Sí, sí, El helicóptero tuvo que Bajó de emergencia porque fue un tema de un festejo político, ¿no? Una celebración política. Entonces me acuerdo que iba Eddie, no recuerdo su apellido,
compañero de Azteca, Azteca, ¿no? camarógrafo. Entonces, sí, te bajas tú, yo me quedé en tu lugar y junto iba él y ya me puse a platicar. Con todos nos conocíamos, los compañeros de todos los medios, ¿no? Camarógrafos, reporteros, me quedé platicando con él y ahí va para arriba el helicóptero. Pues iba el piloto y el copiloto. Y entonces en el festejo a lo largo del bulevar Ávila Camacho de Veracruz, empieza el que iba copiloto a aventar papelitos de festejo, de celebración, y se van a las turbinas del helicóptero. Y de momento, como que empezó a toser, yo dije, bueno, ¿qué le pasa a Eddie? Se las tomó muy frías, se le cayeron mal los tacos. No, era el helicóptero. Entonces, pum, tose o se sacude, pues, y se baja, ¿no? Sí, como que bajó y vuelve a toser y entonces dice, o vuelve a sacudirse y más para abajo y dice el piloto, pues vamos a bajar donde podamos porque todos los papeles o gran parte se pegaron en las turbinas. Imagínate, ¿no? Una persinada bajando la corte celestial para que no pase. Y ahí vamos para abajo. Y así de emergencia ya recuerdo que empezaba a salir humo de la turbina, las turbinas del helicóptero. Y en la playa de Martí, donde los campos de Martí, ahí se quedó el helicóptero y nos bajamos como chiflido, man. Eddie y yo y los pilotos, no pasó nada, afortunadamente, ¿no? Pero el susto sí, ya nadie nos los quitó. Y me acuerdo que en ese tiempo reporteaba Luis Ángel Reyes, sí, ya jubilado también, gran reportero, con Manuel Pichardo. Ajá. Era la pareja, ellos hacían en la tarde el turno. Sí. Y ya les marqué, pasaron por mí, pero iba yo blanco. A su mecha. Sí, yo recuerdo que nos avisaron y todavía Rogelio fue y me dijo, ¿qué crees que se cayó el helicóptero? Así me yo, ¿cómo crees? Se cayó el helicóptero. Dice, bueno, no, dice, ahí tuvo que bajar el partido de emergencia porque si no, sí se iba a... ¿Cómo hubiera estado eso? No, por eso digo que la bendición, sí, casi no, puede ir a ser, imagínate, y nos pasaban muchas cosas, ¿no, Toño? También en la chamba. De todo. Buenas y anécdotas o ¿cómo te digo? O cosas que tenían que ver con la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? También. Sí, es algo impredecible, ¿no? Impredecible. Y yo siempre he dicho, ¿no? Que en el tema de los medios de comunicación, cuando tú estás reporteando para una televisora como es Televisa, todos los días sucedía algo nuevo, ¿no? Siempre pasaban cosas diferentes. Sí. Y estaba padre hasta cierto punto, porque no todo el tiempo no era lo mismo, ¿no? Y muy enriquecedor, ¿no? O sea, te digo, el trabajo con los compañeros y todos, la verdad, de la propia empresa, no puedo decir nada. Yo salí por un tema de una decisión propia de salud. Yo renuncié y aprendí mucho, ¿no? Tuve grandes compañeros, grandes jefes. Aprendí mucho también de los ejecutivos y sobre todo también en el tema de que ahora me los encuentro en la calle y nos saludamos como amigos, ¿no? Esa es la parte también importante, ¿no? Que yo me llevo. Hablo de un tema personal, ¿no? Siempre donde me los encuentro me hablan todos. Qué bueno. Sí. Digo, siempre has sido muy buena gente, tú también, ¿no? Pues, así como somos nosotros, que nos llevamos a todo dar, Toño, ¿no? Pero fíjate que yo no puedo decir lo mismo que tú. ¿Quién tiene la experiencia, no? Sí. Experiencia. Diferente, ¿no? Pero sí. Tú siempre fuiste un tipo muy educado, siempre profesional. Gracias. La verdad es que, ¿qué más no se puede decir de ti? Digo, difícilmente te peleaste con alguien, que ahí los pleitos eran recurrentes, pero era difícil que tú te pelearas, ¿no? Entonces, no, fíjate que no. Era complejo. ¿Tú no regresarías? Sí, cómo no. Fíjate que yo voy a decir algo y lo digo en un sentido emocional. Sigue siendo mi casa Telever, porque ahí hay grandes personas como profesionales de la comunicación y como personas. He tenido oportunidad de estar en Telever 2 ocasiones después de que salí. Ajá. Salí hace 3 años. El año pasado regresé con alumnos de la Facultad de Comunicación y Universidad Veracruzana, mi alma mater, ahí en una visita de prácticas. Ya ves que Telever, ahí abre las puertas para que sí, claro, estudiantes mayormente y otras personas hagan visitas. Sí. Y conocer las instalaciones, y así lo hicimos, y siempre todos cuando fui me saludaron muy bien. Entonces, por eso digo, Telever sigue siendo mi casa. Yo a Telever le debo mucho,
la verdad, ¿no? Mucho de mi aprendizaje, en lo personal de mi crecimiento, en lo personal de lo poco que he hecho, ¿no? En lo que he podido lograr alcanzar para mí, para mi familia, para mi hijo, y sigue siendo mi casa. Entonces, yo estoy muy agradecido con Televisa, yo no puedo decir nada. Y pues ahí, si me invitan, ¿qué todo dar, no? ¿Por qué no? Digo, a lo mejor hacer una colaboración, no sé. Me gustaría. Aquí lo veo. Sí, algo, tal vez, sí, como no. Sí me gustaría mucho, Lo digo en un tema sentimental, emocional, ¿no? Y sí me gustaría, cómo no, estar en cualquier espacio. Oye, Rogel, en este podcast tenemos una dinámica con todos los invitados. Hacemos Sí. un ping-pong. Yo Sí. te digo una palabra y tú respondes con otra. Sí, Y voy a arrancar en este momento. ¿Edad? 55. ¿Clases o reportaje? Clases. ¿Ídolo de niño? Deportivo o lo primero que se me ocurra. El que quieras. Ídolo de niño, Pelé. ¿Pelé? ¿Mejor periodista? Pepe Cárdenas. ¿Pasatiempo? Leer. ¿Equipo de fútbol? Tiburones. Eso. ¿Tu mejor amigo? Mi papá. ¿Familia? Mi esposa y mi hijo. ¿Tu gran amor? Mi esposa y mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, lo máximo. ¿Refresco o cerveza? No, refresco. ¿Qué traguito te gusta o no tomas? Sí, de vez en vez, tequila. ¿Tequilita? Sí, tequila. ¿Con limoncito, salsita? Sí, Ajá, bien. tequilita. ¿Comida favorita? Los tacos de carnitas. ¿Quién te cae mal? Nadie, cada quien vibra diferente. ¿Apodo? Pachi, me dicen. ¿Pachi? Pachi, así me dicen. Así me conocen. Familia. Universidad. ¿Ah, sí? Sí, bueno, desde el bachillerato todos me dicen el Pachi. En universidad me dicen el Pachi. Ah, mira. Sí. ¿Canción favorita? Canción favorita, A Day in the Life, de los Beatles. De los Beatles. ¿Película? La Misión, de Roland Jaffe. Órale. Sí, La Misión. ¿Contacto más famoso que tú tengas en tu teléfono? No, pues el tuyo. Sí, o sea, sí. No te podría decir. No, vaya, de gente muy conocida, tu contacto. ¿Cristiano o Messi? No, esa pásala, no. Ninguno de los dos. No, ¿en serio? Lo que ha sido Pelé, no. Bueno, sí. No, Pelé era de otro planeta. Estás hablando de otro escalón. De arriba. Planeta. Pero bueno, ya si pones Cristiano o Ronaldo, perdón, Cristiano o Messi, dices. Sí. Ah, pues Messi. ¿Messi? Sí, Messi. Bueno, Sí. acá somos cristianos, cristianos. No, bueno, me quedo con Messi. Oye, estamos casi a punto de cerrar y de finalizar el podcast, Rogel. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo, hay una máquina que te va a regresar, Ajá. ¿qué cambiarías? Fíjate que nada, yo creo que todas son experiencias, todos son aprendizajes. Hace un momento platicamos fuera de cámara, ¿no? Y decíamos, ya llega el momento en que uno ve las cosas diferentes, ¿no? A lo mejor es la edad, yo tengo 55 años, la madurez, ¿no? O inmadurez, ¿no? No sé. Pero yo creo que yo no, honestamente no cambiaría nada de lo que todo ha sido parte de aprendizajes, ha sido mucha información, muchas experiencias, conocimientos, y no lo digo en el sentido de aprender de libros y literatura o contenidos, ¿no? Conocimiento con las personas. Hace rato hablábamos fuera del aire, decíamos, el gallo es mucha gente. Sí. El gallo es mucha gente, y no lo digo en un sentido que quiera ponderar lo que hice como personaje, ¿no? Sino es mucha gente que trabajaba conmigo, ¿no? Trabajábamos juntos, hacíamos un gran equipo, ¿no? Sí. Son mis familiares, es mi mamá. Yo gran parte del gallo es mi mamá. Mi mamá, desde que éramos niños, mis hermanos y yo, siempre platicaba de sus tías abuelas, ¿no? Entonces, de mi abuela, Luz del Carmen Hernández Díaz, paz descanse. Entonces, ella, de mis tías, mi tía Concepción, de mis tíos,
Francisco, Guillermo y Tachín. Entonces, todos ellos tenían una forma de ser a la veracruzana, eran profesionistas, ingeniero, doctor, contador, Sí, pero eran jarochos. eran veracruzanos. Y los tíos abuelos de ellos, que al final eran mi familia también, mis tíos bisabuelos tal vez, por decirlo de esa forma, o las tías de ella, de la época de la invasión a Veracruz. Acabamos de pasar 21 de abril, Sí. 1914, fecha histórica, heroica para Veracruz, de la 4 veces heroica Veracruz, la cuarta H por la invasión norteamericana. Mi bisabuelo estuvo en la invasión, siendo un adolescente. No agarró el arma, pero parte de lo que nos contaba mi mamá, era un joven, tenía 14 años. Era de 1900, igual que mi abuela Zoila, la mamá de mi papá, que ya falleció también. Pero ellos eran veracruzanos de aquella época. Entonces, mi bisabuelo, perdón, estuvo en la época de la invasión, el papá de mi abuela. Entonces, nos platicaba siendo niños nosotros de lo que ocurrió en ese día, qué pasó. Y parte de lo que tiene Veracruz, o lo que es Veracruz, es lo que decían ellas, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Al principio, sóplate ese huevo, Paula, paso gallinero, le voy a pelar la piña, ¿no? Para decirle sus cosas. O sea, hay tantas cosas que eran de aquella época que muchos veracruzanos ahora las recuerdan también con nostalgia. Entonces, yo no cambiaría nada. Todo ha sido un aprendizaje, te digo, en gran parte la figura de mi mamá, de mi papá, a mis hermanos, mis tíos, abuelos, bisabuelos, y todo lo que hemos platicado a lo largo de las generaciones en casa tuya de ustedes, pues es lo que al final significa el sombrero. Eso, ¿no? Lo que es ver las cosas en un sentido jarocho, con humor, Sí. ¿no? Con cierta picardía, siempre siendo respetuosos, a veces a lo mejor con un doble sentido, pero sin ser vulgar, ¿no? Entonces esa es la parte que yo creo, por esto yo no cambiaría yo nada. Fíjate que mi mamá, mi tía, paz descanse, que también era como una madre para mí, también eran así jarochas. Nosotros en la Huaca todo el tiempo ahí crecí Ahí yo. creciste. Y ellas también decían uno de atente al chile y no sope los frijoles. Y había otro que mi mamá siempre me decía, me decía, no, ya estudiaste porque mañana tienes examen. Y yo le decía, sí, ya estudié. Y decía, bueno, al rato no quiero que se hunda Lima, que se hunda Lima. Y yo le decía, ¿y eso qué significa? O sea, pues así me decía mi abuela. Sí. Mi mamá, perdón. Sí. Que le decía a su abuela. Sí. Que significaba como de que dicen que llegaban y decían, se hunde Lima, y todos, y todo el mundo bailaba en el cotorreo y nadie le hacía caso hasta que se hundió. Sí. Que era creo que una parodia o algo, pero una era falacia, algo veracruzano. pero se usaba en el caló veracruzano. Sí. Entonces, al final del día son cosas que sí impactan, ¿no? Tenía otra mi abuela que decía, ser poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? Sí, como... O sea, eran cosas que eran de aquella época, ¿no? El valedor, por ejemplo, en el programa decía valedores. Y valedor era una expresión de aquella época, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son parte de lo que significa el sombrero, ¿no? El sombrero es pararse temprano y salir y activarse y todo, ¿no? Pero el lenguaje es muy veracruzano, ¿no? Entonces... Rogel, ¿algún consejo que le quieras dar a los chavos que te están viendo, que en algún momento quisieran estudiar comunicación? Tú todos los días estás trabajando con jóvenes, Con muchachos, que traen la ilusión. Sí, ¿Qué el consejo les darías? la ilusión. Pues estudiar, o sea, dedicarse, prepararse. Ahora, hace un momento platicábamos y me conversabas, me decías, en la época en la que ya había redes, ¿no? Empezaste a competir con las redes, ¿no? Y teníamos buen rating, ¿no? 33 puntos, 40 puntos, pero era también lo que hacíamos todos, ¿no? El equipo. Entonces hay que prepararse todo el tiempo, estar actualizándose, estudiando. Siempre yo en el trabajo académico, en FACICO, mi alma mater, Universidad Veracruzana, los académicos siempre están preparándose, estudiando, participando en simposios, eventos, haciendo redacciones en revistas científicas, estudiando, haciendo cursos. O sea, son compañeros que están, compañeras, maestros, maestras, doctores, doctoras, que están preparándose siempre porque hay que competir, Sí. ¿no? Entonces los muchachos
si me permites el consejo o la invitación, pues, para que ellos se preparen también. Me he tenido oportunidad por invitación que me han hecho varios muchachos y me dicen, les digo a ellos ya en los exámenes profesionales, siempre hay que prepararse. O sea, esto es de nuestra carrera, tú lo sabes, Toño, es de picar piedra. Sí. Es de resistencia, no es de velocidad, ¿no? Sí. Entonces, y les digo a ellos, hay que insistir, persistir y resistir, Claro. ¿no? Entonces, pero estudiando, preparándonos siempre, porque ahora hay otra cosa que no existía cuando empezamos nosotros a trabajar. Nosotros trabajamos todavía lo analógico, Toño. Ajá. Los sistemas analógicos, usábamos cassettes para editar la cinta, ¿no? Sí. Para grabar el videocassette, ¿te acuerdas? Y luego pásalo. Y luego por real. Sí, había que hacer una maroma, ¿no? Sí. Y luego llega lo digital y ahora está la inteligencia artificial, ¿no? No. Es otra cosa, ¿no? Entonces nos han tocado vivir cambios y ahí nos tenemos que trepar al mismo tren, si no nos quedamos, ¿no? Y si no te quedas ahí atrás. Y también sabes que hay que tener resiliencia, ¿no? Exacto. También, porque luego en los medios de comunicación a veces pasan cosas de pronto quizá injustas, me refiero en cuanto a oportunidades que quizá creas que a mí me pasaba mucho y que decía, puta, creo que a mí me tocaba. Sí. Y me brincaron. Sí. Pero son cosas que te van enseñando también y te van forjando, y al final del día, cuando te llega la oportunidad que te llegó, pues también lo puedes disfrutar y te sabe a gloria también estar ahí. Sí, claro, hay que prepararse. Yo me acuerdo que decía yo en el noticiero, menos face y más book, ¿no? ¿No? Sí. O si agarramos el libro, que no sea nada más en el mondongo. Hay que leerlo, ¿no? Sí, porque agarramos el libro cuando hay mondongo. No, también hay que prepararnos leyendo, aunque sea un libro digital, ¿no? No, y sí, porque la preparación académica Es muy importante. al final del día parece mentira, pero te va a dar la oportunidad incluso de que te vaya mejor económicamente. Sí, Al final del eso es cierto. Y fíjate que yo tengo que decirlo a fuerza de ser sincero, honesto, igual que muchos jóvenes de otras áreas, de otras carreras, de otros sistemas educativos, en la FACIC Universidad Veracruzana, que es mi alma mater, donde estoy muy alegre, muy contento y agradecido de tener el espacio de trabajar ahí. Me agradezco mucho a mis maestras maestra Rocío Ojeda, doctora Rocío Ojeda, y a la maestra Laurencio Mesa, que me han abierto las puertas, y los compañeros que me han recibido ahí amablemente, con los que he trabajado muy bien. Hay muchos estudiantes que están siempre preparándose, siempre se están preparando, están estudiando, están preocupados por aprender. Hay muchos que ya están en medios, que están ya haciendo prácticas, Del campo. que están en el campo y son jóvenes, tienen 21, 20, 22 años, y cuando salen ya son maestros en algo, ya saben manejar las redes, ya hacen el marketing, fotografía, trabajan fotografía y video, hacen edición, trabajan en podcast, o sea, tienen muchos. Sí. Ahora esa es otra parte, Toño, ¿no? Donde ya también las tecnologías nos permiten también desarrollarnos y crecer, ¿no? Enormemente. Claro. Bueno, la inversión en conocimiento deja el mejor rendimiento. Sí, eso es. No hay duda, ¿no? No hay duda. Tienes mucha razón, Rogel. Te quiero agradecer muchísimo, en verdad, que hayas venido. Yo sé que eres una persona ocupada, que tienes tus actividades en la escuela, en la universidad, donde desarrollas una gran labor enseñándole a las futuras generaciones, y a pesar de esa agenda apretada, te diste un espacio para venir a este podcast. Te quiero agradecer en verdad muchísimo que te hayas dado esa chance y que nos hayas honrado aquí con tu presencia para hablar un poquito, porque además la gente te pedía mucho. Entonces, sí nos pareció muy, muy importante escucharte, que la gente también sepa qué estás haciendo, ¿no? Eso era muy, muy importante, y la verdad que te quiero agradecer que hoy estés aquí. No, Toño, la verdad es que el agradecido soy yo, la verdad. Yo, te agradezco mucho que te acuerdes de mí, agradezco mucho a la gente que comenta, te agradezco a ti, al amigo que está operando, que está haciendo también la transmisión. Muy Juanito Herrera. A Juan le agradezco mucho también la amabilidad, muy amable.
Pero digo, en serio, gracias por acordarte de mí, porque tú estás aquí, ¿no? En el medio, estás vigente, tienes muchos seguidores, hay mucha gente que está al pendiente del trabajo que hacen ustedes, de lo que dices, de tu posición, de tu postura, de tu comentario. Te he visto en el Facebook, ¿no? Con tus puntos de vista, ¿no? Lo que tú comentas. Y para mí es muy gratificante que una persona de tu formación, de tu trayectoria, porque aparte hay que decir que no nada más estuviste en Telever, has estado en medios, Sí. y aparte estuviste en una jefatura de prensa con Tiburones, ¿no? Ah. Que no es cualquier cosa, ¿no? Pues la verdad. No, vaya. Entonces, yo agradezco mucho. Y no es cebollazo, Toño, pero en serio, Gracias. te agradezco mucho también a ti, que te acuerdes de mí y que me busques para este espacio. En verdad, muchas gracias. Nos faltaría otro programa para contar más historias, hombre. Hay infinidad, ¿no? A ver si más adelante, ¿no? Seguro que sí. Se abre otro espacio, porque Seguro que sí. la verdad, historias contigo hay muchas ahí en Telever, donde se te sigue recordando con cariño. Gracias. Y en Veracruz, donde también la gente se sigue acordando de ti, al menos lo ha manifestado así en las redes sociales. Muchas gracias, Rogel. Gracias a ti, Toño, y gracias a Juan, también muy amable. Gracias. Pues ya está. Nos despedimos de este episodio con José Luis Rogel Montalvo, mejor conocido como El Gallito, en el noticiero de Telever. Y la verdad que ha sido muy divertido, muy padre. Ojalá que lo disfruten y que lo hayan disfrutado también a los que pudieron ver este episodio. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse en el canal de YouTube y seguirme en todas las redes sociales. Así que bueno, pues ahí estaremos atentos, informándoles sobre todas las novedades que tienen que ver con el deporte y una que otra cosa también de interés. Muchísimas gracias, que estén bien, hasta luego. Una producción original de Enfoque Audiovisual. Este capítulo es presentado por Don Jamón.